sido vence el mundo. Y esta es la victoria que vence el mundo. ¿Bien? Gracias te doy, Señor, por tu palabra, que nos siga ministrando nuestras vidas, que siga llenando nuestro corazón, nuestra mente, Señor, todo nuestro ser. Bendición alcance, casas, vidas, ¿no? Podamos, Señor, sentir que tú estás en el control de todo. Te agradezco, Señor, tu presencia en nuestro lugar, darnos una congregación pequeña, Señor. Pero aquí estás tú. Señor, aquí estás tú, Señor, glorificando tu nombre, alcanzando nuestras vidas, contando el testimonio, Señor, de muchos de nosotros, porque tú haces diario. Te doy gracias de tu Padre, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, y darle gracias a Dios que hoy estoy con ustedes, porque ayer posiblemente ya no hubiera estado hoy aquí, porque con mi señora fuimos a ver a mi primo que está enfermo, pido oración por él, cristiana, buscaron cáncer, que estamos de Dios, y vamos a seguir con eso. Esa es una buena familia, que una buena familia. Yo también, mis papás también, ellos que tenían muchos niños ahí. Pero cuando nos veníamos de vuelta, íbamos entrando, íbamos por la carretera, íbamos a entrar a la carretera, íbamos justo a entrar a la carretera y un camión perdió el control, y yo contra la, fueron 5 segundos. Y nosotros entramos, yo creo que en 3 o 5 segundos antes de la carretera, el camión no alcanza. Y chocó, se dio vuelta y quedó cruzado así, cruzado en la carretera. Pero digamos, íbamos juntos saliendo y el camión. O sea, fueron cosas de segundo. Mi esposa quedó así choqueada. Casi no hablaba porque fue tan fuerte la estación que frente a nosotros. De que uno ahí piensa que ahí la vida, la realidad es soplo, la vida hoy somos y mañana ya no somos. Estamos para que la vida, lo único que nos queda siempre siempre con nosotros, gracias a Dios que nos guardó, ¿cierto? Y nos cuidó y a veces más allá de lo que uno quiere decir. ¿Qué es nuestra fe? Que crece el mundo, ¿cierto? Y como habíamos hablado en el pasado, ¿cierto? De lo que es el movimiento, son los inicios. Mucha gente dice creer en Dios, mucha gente dice creer en Dios, pero en realidad no le conoce. No conoce a este Dios que Él quiere revelarse, ¿cierto? A personas, a la humanidad. Y como decíamos bien, ya yo hablaba, en COP43, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ya, y él lo decía muy claramente. Entonces, por eso la fe es un movimiento. La fe es el camino. La fe que nos lleva a un camino, a conocer a este Dios, a conocer lo que Él nos está dando. Y a medida que Él nos empieza a dar cosas, que la Biblia dice que nosotros estamos bajo poderes. ¿Cierto? Porque al estar en poderes significa que tienes cosas, pero no se te entregan a medida que vayan mandando. ¿Ya? Y este desarrollo gradual de conocimiento de Dios, lo que hace la fe primero, lo que hace es sacar. Te saca, te traslada y después te posiciona. O sea, te saca, te traslada y te posiciona. Por lo tanto, la fe te da una condición. Por ejemplo, si usted está en un trabajo y le dicen, sabe que hay otro puesto de trabajo en este lugar, ¿cierto? Usted está trabajando en un puesto y le dicen, hay otro puesto de trabajo.
y usted postula y se gana ese puesto de trabajo. ¿Y qué es lo que hace la empresa? Lo saca. ¿Cierto? Tenía un puesto, lo saca, y aparte de sacarlo, lo traslada. Pero le da otra posición. A lo mejor usted era supervisor y ahora lo colocan como jefe. Pero lo que era como supervisor es distinto a ser jefe. Es otra posición. Entonces, por eso la fe hace eso, saca, ¿cierto? Porque la Biblia dice que está en las tinieblas a la luz. Eso se convierte, digamos, en que te da una condición espiritual. Dice en San Juan 1:12, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando hablamos de potestad, la palabra potestad tiene que ver con autoridad. Intrínsecamente su definición tiene que ver con poder y autoridad. Entonces le dio la potestad de Dios. Entonces hay un poder y hay una autoridad delegada. Y Gálatas 3, 26 y 27 dice, ¿se puede poner ahí? Pues todos sois hijos de Dios. Dice, soy hijo de Dios, ¿por qué? Por la fe. Por la fe. 27, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. ¿Ya? O sea que por la fe, Él te revistió, te dio una posición. Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu. Ahora, ¿quién envió? Dios. Dios. ¿Quién envió Dios? El Espíritu. Padre, Espíritu. ¿De quién? Padre, Espíritu. O sea, inmediatamente por la fe, es investido del Padre, Hijo y Espíritu. O sea, la esencia de Dios con usted, por la fe. Hay una posición espiritual. El cual clama, Abba, ¿cierto? Abba Padre como Pedro, ¿cierto? Es una cercanía muy próxima. ¿Ya? Por eso es Abba Padre, es algo muy interno. Lo que uno lo siente, digamos, como yo soy hijo, siento cuando abrazo a mi papá, cuando es ese sentimiento filial muy profundo, ¿cierto? Entonces, por eso es que hay que ser Abba Padre, como estoy contigo, estoy aquí contigo. ¿Ya? Entonces, somos revestidos. Entonces, cuando está bajo esta condición espiritual por medio de la fe, ¿qué ocurre? Tu entorno se afecta. Aunque no lo quieras, el entorno se afecta. Porque está ahí, hay una cobertura, hay una condición espiritual. El solo hecho de entrar a un lugar, el mundo espiritual se conmueve. El mundo espiritual se mueve. Algo ocurre en el mundo espiritual. El solo hecho con tu presencia, algo ocurre en el cielo. Incluso si en un lugar, vas y estás ahí, por ejemplo, en un negocio, estás ahí y de repente te dicen, oye, no sé, nos ha ido mejor. Nos está yendo mejor. A veces a mi esposa, cuando ella conversa o ella predica mucho, a veces está en el negocio, la gente le dice, ¿sabes, señora, usted cuando está aquí, vendimos más? Por favor, quédese con nosotros aquí. Usted se va y dice, ya no llega gente, usted llega y empieza a llegar los clientes. Entonces,
Pero, aunque sea broma, pero cuando alguien está un hijo de Dios, en el mundo espiritual hay un impacto, hay algo en el entorno que sucede y usted dice, bueno, ¿y por qué le está vendiendo el dinero para él? Pero es que tu bendición alcanza a otros. Esa es tu bendición, pero esa bendición alcanza a otros. ¿Ven? Incluso por ti a veces otros son salvados, ¿cierto? El apóstol Pablo cuando estaba en el barco, encendía el barco, y vino el ángel y dijo, no, no te preocupes Pablo, el barco va a ser salvado y todo lo que está contigo se va a salvar. Entonces el Señor Jesús, educando a muchos acerca de esto, de la fe, y él educaba a los apóstoles acerca de la fe. Y era profundamente fuerte la educación de estos de Jesús, era acerca de la fe. Y respecto a esto, respecto al ámbito de la autoridad, del poder, de lo que afecta en mundo espiritual. Por ejemplo, en Mateo 17, 19, Mateo 16, 19, había un niño lunático, se reunían y los otros no pudieron echar fuera ese demonio, ¿cierto? Entonces, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, pero ¿por qué nosotros no pudimos echarnos fuera? Después que el Señor nos mandó, ¿cierto? Le dijo echar fuera demonios, ¿cierto? Cuando los mandó y fueron y después llegaron muchos y los demonios se nos superaron. Aquí estamos nosotros, ¿cierto? Y los demonios se nos sujetan a este vecino, ¿vale? Y los demonios se nos sujetan. Entonces, después de pasar esto, ¿por qué nosotros no pudimos echarnos fuera? O sea, presidente, deseamos fuera y ahora el demonio nos saca de dentro, ni siquiera se asustan, pero como un tipo, ¿qué pasa? Entonces, el siguiente eso le dijo, ¿por qué? Contra poca fe. O sea que la fe también hay una proporción, o sea, hay una dosificación, no es algo que tenga así como que la fe es algo así puntual, sino que hay algo distinto, proporcional, ¿cierto? La fe no es así, te doy la fe y ya tengo la fe. Dice, por cierto digo que si tuvieras fe, un grano, ¿cierto? Ahí siempre hacía como ejemplo exagerado para que la gente pudiera comprender. Diría, este monte pasa por aquí, pasará y nada será imposible. Mira que como gran pasa, dice, nada será imposible. Nada será imposible. Después sigue, pero él dice, pero. Estos pero siempre son importantes porque son cláusulas que el Señor da la enseñanza, pero siempre pone los paralelos. Porque a veces siempre hacen doctrinas de a veces un solo versículo, pero siempre hay excepciones, hay cosas que por eso me dice Pedro. Es lo que quiere no sale sino con oración técnica. Pero está hablando de la fe. ¿Por qué pone oración y ahí no se está hablando de la fe? ¿Por qué oración y ahí no se está hablando de la fe? ¿Por qué no una oración y la no con la fe? Y ahí nosotros meditamos, ¿cierto? Y podemos decir que la fe se recarga. Hay una recarga. Usted puede ir perdiéndola. Usted puede ir apagándose. ¿Qué pasa? Bueno, todos tienen celulares que se pueden. ¿Qué pasa si dejas el celular cerca? Lo deja ahí cerca. Entonces después te lo ves y te queda en roja y queda baja batería, incluso hasta el celular le dice estoy bajo de batería. Estoy bajo de batería. Entonces yo creo que allá recién lo dice estoy bajo de usted. Estoy bajo, entonces Señor,
El Señor les quiso decir, oye, está ahí, te falta recarga, ¿ah? Te falta una recarga. ¿Qué significa eso? Que en el fondo la fe es dada por Dios, es compartida, vida, que no hay que recargar. Y eso significa que tenemos que estar en contacto con Dios, tenemos que tener una relación con Dios. Entonces, cuando tú estás orando, te estás recargando. Cuando tú estás ayunando, cuando tú estás adorando al Señor, cuando estás buscando del Señor a través de la palabra, te estás recargando de esa presencia. Entonces, esa fe se va ¿cierto? Como decimos, como las plantitas, que usted le echa agua, ¿cierto? Se va marchitando. Entonces, que está siempre constantemente echándole agua. Entonces, el Señor dice, pero este no sale sin oración y ayuno. O sea, tienes que tener una relación, una comunión, tienes que alimentar tu fe, no tan solo decir tengo fe. También hay una acción. Entonces, el Señor los colocaba, los confrontaba frente a ellos, para que ellos no tuvieran un exceso de confianza. Y cuando cierto, cuando don Nicolás cierto nos hablaba del mar y cuando la tempestad, cierto, y el Señor ahí nos dijo, porque pensemos, y él se para en la barca, en Mateo 8:26, y los tipos dice, hombres de poca fe. Mateo 8:26, hombres de poca fe. ¿Por qué estáis dudando? ¿Por qué estáis temerosos? Que hay tempestad, problemas van a haber, dificultades van a haber. Pero activa tu fe, activa la oración, activa, ¿cierto? Entonces se para y él reprende al viento, ¿cierto? ¿Cierto? Reprende al viento, se calma el mar. Entonces él le dice, hombres de poca fe. En Romanos 12:3 dice, Romanos 12, dice, poco por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el de él, sino que piense de sí cordura. O sea, también dice el Señor, la fe no tan solo es algo que tú digas a ciegas, no es algo ciego, sino que también tienes que pensar, hay que razonar. Dice, conforme a la medida de fe, se repartió a cada uno. Entonces, ahí podemos ver, como decía anteriormente, que hay una medida de fe. Entonces, si yo estoy con toda la batería, estoy con la batería del celular full, ¿cierto? Yo no le puedo decir a un hermano que está con la batería bajita, no puedo hacer eso. No puedo ocultarlo, sino que tú eres un hermano de poca fe. Como yo no tomo pastillas y tú estás tomando pastillas, ¿no? Y yo de pastillas. Si yo tengo esta actitud, también tienes que tener esta actitud. Eso nos dice la Biblia. Incluso la Biblia te dice, recibid al débil de la fe. Recibid al débil de la fe. No podemos apuntar con el dedo, no podemos llevar a nadie, porque Dios va a dar la medida de la fe. Recuerdo lo que también recuerdo también el compromiso con la oración, con la relación que tú tengas con Dios. Entonces los apóstoles, claro, o sea, los demonios no se sujetan en tu nombre, sino se sujetan a nosotros. Entonces, en Mateo 10,
¿Será Lucas? Es que me gusta más de uno. Dice, volviendo a los 70 con gozo, siendo Señor, aún los demonios no se sujetan a su nombre. Y me dijo, yo veía a Satanás, caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad ya serpientes y escorpiones. Ya significa pisotear. Ya tenemos que pisotear, pisotear. Doy potestad de ya serpientes y escorpiones, simbolizan a los demonios. O sea, ellos están bajo vuestros pies. Dice, sobre toda fuerza del enemigo. Y nada dañado. Pero, el libro siempre hay que ponerlo, pero no de que los espíritus, yo busco y lo veo en su mano. No me conseguí por eso. Pero no todo prepositado que no tenemos. Porque lo otro es una labor. Pero lo importante es que Dios me quiere salvar. Me quiere salvar a ti, me quiere salvar a todos los que están, me quiere impactar a los que están en torno a ti. Porque ellos ven la diferencia o ven algo que impacta el entorno espiritual. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Ya? En el 6, dice, en ese mismo párrafo dice, sobre todo, tomad el escudo, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. Hay mucha sacar de sangre, pero no damos estado ya. Cuando Dios llamó a Moisés, no es que Moisés sacó al pueblo de Israel, sino que Dios escuchó el amor del pueblo y él escuchó un hombre para que Dios, a ese hombre pudiera sacar por un lugar. Pero para hacer eso, Dios lo llamó y le dio autoridad, dio un poder. ¿Por qué? Porque tenía que enfrentarse a Egipto. Egipto no solamente eran las pirámides, Egipto era el faraón, no era solamente los ejércitos que habían ahí, el ejército egipcio que había ahí, ese poder humano, ¿cierto? Ese poder político. En ese lugar también había potestades. Había tinieblas establecidas. No es que tú combatas hacia, porque él decía que no tenemos lucha en nuestra carne y sangre, sino que hay principados, hay potestades. Entonces, a través de la fe, como Dios te invite, digamos, de esa autoridad, se establece el entorno, digamos, para poder triunfar en este ámbito, porque nosotros no podemos. Daniel, por ejemplo, cuando él comenzó a orar por la liberación de Israel en Babilonia,
también se manifestó. Por ejemplo, podemos leer Daniel 10, versículo 12. Entonces me dijo Daniel, le dijo el ángel, Daniel, temas, porque desde el primer día de tu corazón a entender que humillarte para fueron oídas al cabo. Entonces él, a través de su fe, comenzó a orar, comenzó a clamar, ¿cierto?, por la liberación de Israel. Entonces entró en el ámbito de la fe, en la oración, y dice que de sus palabras fueron oídas, y a causa de tus palabras hecho venir. El siguiente versículo dice, más, más el príncipe del reino de Persia se le puso. O sea, como un ángel dice que se le puso un reino. Aquí, ¿de qué estaba hablando antes? Estaba hablando de una potestad. Una tiniebla, la gente lo ve. Está establecida que la gente no puede ver. Pero decía que él venía hacia Daniel porque Daniel estaba orando, pero había oposición. ¿Cierto? El príncipe, entonces, en el versículo anterior, ¿cierto? Veríamos que no tenemos mucha contra organizaciones, sino contra potestades. Cuando habla de potestad, está hablando de autoridad. Es una autoridad de las tinieblas. Esto no es cualquier cosa. Es una autoridad de las tinieblas. Pero tú tienes la potestad de ser hecho hijo de Dios, que está sobre las potestades de las tinieblas. Entonces, hubo este combate. Hubo este combate en que dice ahí en dos, es, se lo puso durante 21 días. Dice, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudar. Fíjense que este ángel tuvo que pedir ayuda. Fíjense el poder de esas tinieblas. Tuvo que pedir ayuda. Miguel. Y vino para ayudar. Y de allí con los reyes de Persia. Entonces, hay un conflicto. Y en ese conflicto estamos nosotros. Y a veces no lo vemos, pero estamos en eso. Pero Dios te dio fe. Dios te dio las armas. Te dio una posición de autoridad. Una potestad de autoridad. Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos la historia de, ¿cierto? Cuando nació el Señor, ¿cierto? Cuando nació el Señor, después María, ¿cierto? Con José, tuvieron que irse, ¿cierto? Porque descubrió, ¿cierto? Estaba liderando en ese tiempo, persiguieron, digamos, al Señor y mataron a muchos, una matanza de niños y todo eso, y tuvieron que irse, ¿cierto? Porque el Señor también iba a ser muerto. Entonces, conocemos una historia. Pero en Apocalipsis 12, 4 nos narra un concepto totalmente distinto. En Apocalipsis 12, versículo 4, y ahí habla de esta mujer que estaba encinta, y como estaba encinta, que el dragón vino hacia ella, y dice, fue la arrastraba la tercera parte de la estrella del cielo, de la tierra, y el dragón de valor estaba para el fin de devorar a su hijo, tan pronto como decía. Fíjense que hay una narración, hay una historia física, pero hay una narración espiritual. Se establece algo espiritual en el siguiente versículo. Dice que ella dio a luz un hijo varón, destinado para llevarlo a todas las naciones. Su hijo fue arrebatado para luz y para su trono. El siguiente dice: la mujer echó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1270 días. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Y estos ángeles luchaban contra y luchaban
entregó en sus años, pero no prevalecieron. Dice, hay un lugar ya para jugar para ellos. Bien. Fue lanzado fuera del gran dragón, las expectativas que se llama diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero, va arrojado a la tierra, ángeles arrojados. Amén. Entonces una gran voz en el cielo que decía ahora la venida de la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, que ha sido lanzado fuera de los estados de nuestros hermanos y los arrojados delante de nuestro Dios día y noche. Y el último anuncio dice, y ellos ya han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de Dios y de nuestras vidas. Entonces, pero ellos ya han vencido. La fe permite vencer y avanzar, porque hay un mundo espiritual que está ahí que nosotros no lo conocemos, y a veces solamente nosotros observamos. Nosotros debemos también tener una visión de poder nosotros cubrir a través de la fe, no solo cubrirnos en las casas, no solo cubrir de Dios, nosotros también cubrir y orar por Chile, orar por América, porque Dios puede hacer esto así como Dios envió a Moisés, ¿cierto? Y vencer, digamos, esa sensación en ese momento, Dios también lo puede hacer en este momento. Por ejemplo, no sé, le dije al hermano que preparara los videos, no sé si todos conocen la historia de El Salvador, ¿cierto? Porque ocurrió en estos últimos días. Era, era un pueblo que, ¿hay que le da esto también? Que es un país, ¿cierto? Que está está México, ¿cierto? Guatemala, está Honduras, ahí está entre medio, en América Central, Salvador. Y era un país que en 1800, ¿cierto? Siempre hubieron revoluciones, conflictos, también hubieron revoluciones, también la condición de las guerrillas, por las guerrillas, todo eso. Después que terminó la guerrilla en 1990, una guerrilla, todas esas armas quedaron en ese país. Después se establecieron bandas, ¿cierto? Que estaban dando homicidios terribles en ese país. Y bueno, Dios, yo creo que Dios miró a este país, yo creo que hay gente que empezó a pedir a Dios que era algo. Dios levantó a un hombre que fue el presidente de este país. Y empezaron a hacer, digamos, a limpiar, digamos. Pero no es tan solo que sí que este hombre va a ser presidente, porque igual hay potestad, hay tinieblas que a través de la fe, a través de la autoridad que Dios le dio a la iglesia, puede ir contra esas potestades, porque no tan solo irse contra él, porque estas potestades también están ahí y no van a querer, digamos, salir para bendecir a un pueblo o a una nación. Así que yo creo que lo que ocurrió cuando este presidente tomó el país, él dijo que quería recibir el país en la bendición de Dios, a través de la fe. No decir, yo vengo aquí y voy a cambiar las cosas, sino que él tomó el país en fe, para hacer lo que antes era el país más inseguro, era el país que había más homicidios en el mundo, prácticamente, en España, que realmente era el terror de toda la gente. En 1000 homicidios en un año, imagínense todas las víctimas, que no fueron homicidios, pero que fueron partícipes de este terror, digamos, de las bandas en el país, de la delincuencia. Y él comenzó su gobierno de esta forma. No sé si ustedes conocen la oración.
presencia en esta histórica y solemne reunión. Tú has dicho, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y reconocemos en esta ocasión histórica que El Salvador es una nación bajo la bendición de Dios. Nos dijiste, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y hoy el mundo entero está observando a El Salvador en esta nueva temporada. Durante mucho tiempo en América Latina hemos descuidado la palabra de Dios y hoy recordamos sus palabras. Si mi pueblo, El Salvador, se humilla y ora, busca mi rostro, sale de sus caminos malos, yo escucharé del cielo y sanaré su tierra. Es por esa razón que hoy no solo oramos por El Salvador, sino por toda la región. Y reconocemos en la soberanía divina que Dios permitió que Nayib Bukele guíe a esta nación en esta hora trascendental de la historia. Te rogamos, Padre, que Él tenga tu guía, tu poder divino diariamente. Las cargas que Él tendrá serán abrumadoras. El presidente necesita, Señor, que tú lo ayudes como ningún hombre lo ha necesitado jamás en este pueblo. Protégelo del peligro físico, dale salud y en los momentos solitarios de decisión concédele un valor inflexible para ser moralmente correcto. Dale una mente clara, un corazón cálido, esa compasión que nos mostró por los ciudadanos en necesidad física, moral y espiritual. Así que hoy pedimos la bendición para el presidente, su esposa, la bebé que viene en camino. Oramos por el vicepresidente, miembros del gabinete, Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo, para que todos los que sean responsables de esta nación tengan la bendición de Dios. Dios eterno, consagramos y bendecimos a Nayib Bukele, a la presidencia de El Salvador, con la seguridad de que de esta hora tendrá tu presencia y el poder de tu Hijo que dijo, nunca te desampararé ni te dejaré. Bendice a todo el equipo para llevar a América Latina al amanecer de un nuevo día, con una confianza renovada en Dios, que nos llevará a la paz, la justicia y la prosperidad. Padre, tú conoces los desafíos que el presidente enfrentará. Dale calma en medio de la agitación, tranquilidad en momentos de desaliento y tu presencia siempre. Oramos por su familia, pedimos protección, asignamos ángeles sobre todo su equipo y a través de la gestión que renueve toda la visión de América Latina, restaura la fe, reaviva el deseo de amar y de tener una nueva política en toda la región. Te lo pedimos humildemente en el nombre del Príncipe de Paz que derramó su sangre en la cruz para que tengamos vida eterna. Y ahora, República del Salvador, te bendigo con la bendición de Deuteronomio 28. El Salvador, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, para guardar los mandamientos, Jehová te exaltará por sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti las bendiciones, y te alcanzarán El Salvador, si oyes la voz de Dios. Bendito serás en la ciudad, y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, El Salvador, y el fruto de tu tierra. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar y tu salir. Dios derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino te vendrán a hacer mal, por 7 se tendrán que ir. Él bendecirá tus graneros y sobre todo aquello que cualquier salvadoreño ponga su mano, Él te bendecirá. Abrirá Dios tesoros en el cielo para enviar la lluvia a su tierra, para bendecir la obra de tus manos. Dios te pondrá El Salvador por cabeza y no por cola. Estarás por encima y no por debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová. Amén y amén. Que así sea hecho, República del Salvador, nación bendecida por Dios. Buenas tardes. Bueno, eso ocurrió hace 4 años. Después vienen estos cambios que nosotros todos conocemos, porque no es el hombre, es Dios, y que también nosotros podamos ser partícipes. Dios nos invita a interceder por Chile, por Latinoamérica, porque si la Argentina salga
para que Dios se establezca en la gloria. Así que, bueno, yo también he viajado bastante y a veces veo la realidad que hay. Pero eso yo creo que Dios quiere cambiar. Ese tiene un rol preponderante. Dios, porque Dios te constituyó. Dios te dio de algo especial como hijo de Dios para interceder. Como Daniel, ¿cierto? Entonces, quizás en una cierta medida, fueron grandes hombres de la fe. Nosotros en nuestra pequeña medida, voy a invitar a orar y terminar con esto. 1 Timoteo 2:2. Bueno, ahí le invita a orar. El apóstol dice, por todos los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente toda piedad. ¿Bien? Así que los invito a orar. Dejo invitado también a esta fe de que tenemos un rol, ¿cierto? Y ese rol tiene resultados que pueden hacer cambios. ¿Cierto? Cuando se viaja, el pastor, como dice, lo Argentina, ¿cierto? Se establece una situación espiritual. Dios va a comer. No es el hombre, no es la persona. Y eso es lo que es importante. Oremos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gloria, gracias. Que tú despiertas cosas dentro de nosotros, Señor. Esa es nuestra mirada, nuestra está muy en la tierra, está muy en nuestras cosas diarias. Pero hay algo más allá, Señor. Hay algo, Señor, que establecer. Hay algo que declarar, Señor. Tu poder se siente, Señor. Puede ser, Señor, que podría ser un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Pero lograba, Señor, dejar de ayudar. Lograba, Señor, y volvía. Explica tu nombre, Señor. Danos una visión, Padre, más allá. Una visión de poder interceder, Señor, por este país. Interceder, Señor, por otros países vecinos. Señor, toda esta miseria que a veces viene en tanta gente, Señor, que vemos que a veces atraviesan las fronteras, saliendo de su hogar, saliendo del lugar de donde ellos nacieron, Señor, donde ellos querían estar, pero tienen que huir de esas cosas. Pero gracias, porque sé que, así como tú lo hiciste, Señor, en ese lugar, lo puedes hacer en estos países, Señor, que necesitan un cambio, necesitan de tu palabra, necesitan, Señor, que la iglesia pueda clamar ante ti, Señor, porque tiene una posición de fe, Padre, para interceder, no tan solo por mi hijo, no tan solo por mi hogar, sino por algo más allá. Glorifico tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por darle esta pequeña iglesia a nuestra Virgen. Abre nuestros ojos, Señor, porque esa es una iglesia, Señor, poderosa.
participar de tu voluntad, participar de lo que tú quieres, Señor. De que muchos sean cansados, sanados, Señor, de poder, ¿no?, cargarnos, que poder orar, Señor, poder acercarnos a ti confiadamente, Señor, tener esa convicción que tú quieres que tengamos, que tú estabas sembrando esa cosa. Glorifico tu nombre, santo tu nombre. Gracias en esta hora, Señor. Y que este Espíritu pueda entrar en la vida de cada uno de ellos, de cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Que alcance nuestros hogares, nuestros hijos, porque sé, Señor, que está con nosotros. Todo sea por la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.